ahí en Apocalipsis capítulo 22. Es maravilloso ver cada día los misterios que la Biblia revela para que nosotros seamos edificados y para que podamos comprender la magnitud de lo que es nuestro Dios y de cómo la ciencia también confirma, y es tremendo, confirma muchos hechos, solo que ellos, como no pueden verlo en el plano espiritual, estaba viendo un documental justamente ayer, por eso le dije estas palabras, porque me daba cuenta de que todavía están discutiendo si habían gigantes o no habían gigantes en el pasado y todo eso. Sin embargo, la Biblia habla tan extraordinariamente de lo que ha sucedido en el universo, lo que ha sucedido en el pasado, lo que se manifestó, las mezclas de lo divino con lo humano. Y es tremendo cuando uno mira la luz de la Biblia, que ahí encuentra la respuesta de todo lo que uno quiere. Pero hoy quiero hablarle del misterio de la raíz del universo, que es maravilloso entenderlo, comprenderlo. Claro, sabemos que Cristo es la raíz y Él es lo que sustenta todo lo que ha sido criado, ¿verdad? Lea ahí en su casa Romanos 11:18, pero quiero que lea el capítulo 22, versículos 16 de Apocalipsis, para ir entrando en detalles en este estudio. Apocalipsis 22, 16, después me pregunta tranquilamente. Dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz, oiga, y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Esto quiere decir que Cristo como raíz es divino, el Señor de David, pero en cuanto a su linaje, descendencia, es humano, hijo de David. ¿Oye bien? Eso es muy importante saberlo. También dice aquí que Él es el lucero de la mañana. El lucero de la mañana es el que abre paso al día, la vida de gloria. En otras palabras, Cristo es el papá de todas las luces del universo que existan o que existen. Colosenses, vamos a usar Colosenses, muy importante lo que dice ahí para que entendamos. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, escuche muy bien esta palabra, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Oiga eso, ¿oyó bien? El Dios eterno, que en su esencia no tiene principio ni fin, establece a Cristo Jesús como raíz de todo. Raíz, hermano, donde se derivan todas las creaciones. Cristo es la raíz donde se derivan todas las creaciones. Y esto es tremendo entenderlo. Por eso en Él dice: fueron creadas todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Es decir, Él sustenta todas las cosas con su poder y por Él todas las cosas fueron hechas. Juan 1:3, si usted quiere verlo después. Aparte, Cristo, y esto es más tremendo, Cristo es la expresión exacta, dice la Biblia, de la naturaleza de Dios, del Altísimo. Hebreos capítulo 1, versículo 3 lo dice así. Dice, hablando de Cristo: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Oyó?
y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Oyó bien eso? Cristo es la expresión exacta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Juan 14:24. Y es eterno y no tiene principio ni tiene fin. Entonces Cristo viene a ser la expresión exacta de ese Dios que no lo ha visto jamás nadie. ¿Me entiende? Aparte, Dios habita en luz inalcanzable, luz inaccesible, dice otra versión, 1 Timoteo 6:16. Esto quiere decir que a Dios nadie lo ha visto jamás. O sea, al Altísimo, al Padre, al Hijo, sí, pero al mero nadie lo ha visto jamás. Entonces la pregunta sería, ¿con quién platicaba Moisés? ¿Con quién platicaba Elías? Que dice que cara a cara hablaban con Dios. Esto implica, y ahí va a ir entendiendo usted, implica que Cristo se manifestaba de esa manera. Porque Miqueas 5:2 dice que sus salidas son desde los días de la eternidad. Él ha estado saliendo a sus creaciones conforme a la creación que Él hizo. Es tremendo esto, porque entonces lo que entendemos de Dios es lo que nos ha sido revelado por Cristo Jesús, que Él es la expresión exacta. Porque incluso mire, Juan 1:18 dice que nadie ha visto jamás a Dios. Mire cómo dice 1:18, dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios. ¿Oyó? Repito, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. ¿Oyó? Nadie lo ha visto. Entonces el Padre que miraban allá en el Antiguo Testamento era una manifestación de Cristo como Padre. Porque yo y mi Padre una sola cosa somos, decía Él. Claro, a veces cuando decía mi Padre es mayor que yo, es porque se respetan en ministerio, en trabajo. Porque yo y mi Padre todavía trabajamos. O sea, a veces es una confusión en la mente natural, porque la mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para ellos les son locura y no las puede entender, porque se deben de entender espiritualmente. Sabemos que el Padre trabajó en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo y Cristo lo respetaban. ¿Ok? Cuando vino Cristo, el Padre y el Espíritu Santo respetaban a Cristo en el ministerio terrenal, trabajaban con Él. Cuando se fue Cristo, dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y Él os guía toda la verdad. Ahora, el Padre y el Hijo respetan al Espíritu Santo porque es el que está trabajando con nosotros hoy. ¿Me explico? ¿Entiende usted eso? Esto es tremendo, porque debemos de entenderlo. Entonces, Cristo es la expresión exacta. Entonces, Dios es la esencia de la vida, es la energía primaria, es el origen de todo y llena todos los cielos. Es impresionante, porque cuando uno empieza a estudiar la Biblia, se da cuenta de lo tremendo que es nuestro Dios. Y que podemos poner un número de los cielos. Y yo creo firmemente, por lo que le voy a decir, por lo que le voy a citar ahora, que Él llena los 7 cielos, porque 7 es el número espiritual de Dios. Y Dios siempre se ha movido en 7. Y yo creo firmemente, hermano, que Él llena todos los cielos, y todos los cielos, en todos los cielos hay creaciones. Mire cómo dice, vamos a leerlo mejor. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Primera de Reyes 8, 27. Pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos, plural, 2, ¿no? Y los cielos, otros 2. De los cielos, nota que está hablando en plural, serían 6 ahí. No le pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. O sea,
2, 4, 6. Y el cielo, que es el de Dios, es donde la Biblia dice que nadie ha subido al cielo de Dios, sino el que bajó del cielo, Cristo. ¿Me explico? Ahora se entienden los 7 cielos. Bien claro, ahí está. Bueno, después me pregunta, pero note, este versículo es tremendo. ¿Por qué? Porque nos habla de los espacios creativos en el universo, en los 7 cielos. Entonces Dios es el que llena todo esto, hermano. Por eso es que nuestro Dios es tremendo, es grande, en gran manera. Lo sorprendente es que cuando Dios comienza a criar, se retrae, formando así espacios creativos. ¿Por qué se retrae? Porque Él es luz inalcanzable. No lo puede alcanzar. Es luz inaccesible. Entonces, como nadie puede alcanzarlo, entonces Él se retrae, es decir, se mete al tiempo para que entonces nosotros podamos conocer algo de Él. ¿Me explico? Es decir, en los espacios creativos coloca cada una de sus creaciones. ¿Cuántas miles de creaciones hay? Si Dios es infinito. Si solo la tierra tiene 350 millones, según la ciencia, 350 millones de años, que es cuando existían los dinosaurios ahí. Vale que hallaron a todos los esqueletos. Y ahí podemos verificar nosotros de que existían. Bueno, un ejemplo de retracción de Dios para entenderlo. Cristo, el Hijo de Dios, siendo Dios esencia derivada, porque es Dios, se retrajo y habitó en un cuerpo humano. Es decir, Dios se mete en un cuerpo humano limitado en Jesús, porque Dios quería, y este es muy grande, y pensarlo así es tremendo, Él quería experimentar lo que siente el hombre. Por eso el verbo se hizo carne, ya lo vamos a ver. Pero en Filipenses, el Señor nos habla ahí de cómo se metió a un cuerpo limitado en Jesús. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, dice así. Dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Oiga esto. Y hallándose en forma de hombre, oiga, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de la cruz. ¿Oyó bien? Notó, esta es una retracción de Dios para salvar a la raza humana. ¿Me explico? Dios, para salvar a la raza humana, se mete en un cuerpo. ¿Por qué? Porque la raza humana no podía realmente cumplir la ley. Porque el que estaba bajo la ley está bajo maldición. Entonces Él vino y se hizo maldición por nosotros, metiéndose en un cuerpo para que de esa manera la humanidad pudiera salvarse. Por eso es que cuando Dios se propuso a criar, se retrajo formando espacios creativos. Se retrajo y entonces se metía al tiempo. Aparte, mire, cuando Dios forma espacios creativos, impulsa su energía y surgen así sus creaciones. Y así es como se forman. También de esa manera formó los cielos eternos de Él, que sucesivamente conforman la misma eternidad. No, es que, mire, pensar en todo esto es tremendo. Ahora, quiero que veamos cómo se expandió la raíz, Cristo. O sea, la naturaleza derivada del Hijo. Recuerde que Cristo es la naturaleza derivada de la esencia, por eso es Dios. Por ejemplo, vamos a ver ejemplo. Dios establece una raíz, Cristo, como base para toda
todas las creaciones. ¿Ok? Juan 1:1, para ponerle cuña a esto, Juan 1:1 dice así. Dice, y en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Oyó? Está hablando de Cristo. Y eso, una secta le manipuló este versículo, ¿verdad? Para que no se viera a Cristo como Dios, como saliendo de la esencia. Y es tremendo cuando uno lo escudriña. Pero eso, bueno, ya lo vimos en la secta. Pero note, lo primero que Dios hizo es derivar su naturaleza para hacerse visible a través del Hijo incriado. O sea, a través de Cristo Dios se iba a ver visible. Es decir, de la esencia del Altísimo ejerce la imagen del Hijo como tal. Por eso Cristo como Dios es eterno, sin principio ni fin. Es decir, se le fue dada la naturaleza derivada del Altísimo para ser representante de Él a toda la creación. Cristo es el representante de toda la creación. Vamos a Colosenses 1:15. Anote sus preguntas. Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen, oiga, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, esto es clave, ahora le explico, el primogénito de toda creación. Aquí es tremendo cuando uno lee esto. ¿Por qué? Porque dice aquí, hermano, que es el primogénito. Ahora, es importante examinar bien la palabra primogénito. Es muy fundamental. ¿Por qué? Porque puede confundir. Porque de ahí también se ha tomado una secta para decir que Cristo fue criado. Y esa es una herejía. Mire, hay una secta que afirma que Cristo fue criado, es decir, que solo fue un ser criado, pero no es Dios. O sea, ahora ya aceptan que fue un ser criado que vino. Otros creen que fue un buen profeta, otros creen que fue un ángel, bueno, etcétera. Hay muchas hipótesis, pero dicen, pero no es Dios, por este pasaje que está aquí. Lo que ellos no han estudiado a profundidad es que primogénito en griego no significa criado primero. ¿Por qué? Porque la palabra griega es prototokos, así como se oye, prototokos, que significa el primero en prioridad y soberanía. Eso es lo que significa, prototokos, el primero en prioridad y soberanía. También lleva el significado, esta palabra, de heredero, primero en rango. Ahora, si este versículo hubiera querido indicar criado primero, se habría usado la palabra griega bien rara, protoctistos. Se lo deletreo. Protoktistos. Eso es para los que estudian, ¿va? Que significa criado primero. Pero en este versículo no se usó este término, sino que se usó prototokos. ¿Me explico? Entonces no se usó, hermano, protoctistos, criado primero. Entonces ahí podemos votar realmente esa tesis negativa. Aparte, en ninguna parte de la Biblia, y esto es muy interesante anotarlo, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios crió a Jesús, porque Él es el mismo Dios. ¿Cómo va a ser criado? ¿Me explico? También en otro estudio explicamos la palabra criado y creado. Criado con I es de la materia, y creado con E es de la esencia. ¿Me explico? Para que lo entienda mejor. Entonces, Cristo es la raíz, es decir, el mayor en relación con toda la creación, no la primera cosa criada. ¿Oyó?
Cristo es la raíz, es decir, el mayor en relación con toda la creación, no la primera cosa criada. Por eso Cristo antecede a toda criatura y a toda la creación. Él es antes de todas las cosas. Y si Él es antes de todas las cosas, entonces concluimos que es Dios. Y Colosenses 1:16 dice ahí: porque en Él fueron criadas, escucha bien, en Él fueron criadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Oyó eso? Esto confirma que Cristo no podía haber sido el primer ser criado y al mismo tiempo el agente por el cual toda la creación recibió el ser, como afirma aquí el versículo. Sería ilógico, pues. Aparte, si Cristo es el actor de la creación, Él mismo no podía ser criado si Él es el actor de todo. Está tan claro. Por eso, hermano, Cristo en su naturaleza derivada por orden del Padre comienza a crear todas las cosas en el universo. Mire, en el universo hay cosas pero extraordinarias, mundos pero extraordinarios, de todo tipo, clase, forma, rango de seres, que el hombre le ha puesto alienígenas, extraterrestres, etcétera, y que en algunos momentos hay permisiones de parte de Dios que se puedan manifestar en la tierra. El hecho está que se ha probado, la ciencia misma lo ha probado, y hay, hermano, un montón de avistamientos que han habido en gran manera. Incluso la Biblia ha registrado carros de fuego, como el carro que se llevó a Elías, por ejemplo. Aquellos que pelearon con Sisara, parece que era, ¿no? Entonces, y ahí que desde los cielos, dice, pelearon, hermano, como una nave. Lo extraordinario que yo miraba es que en ese principio todo lo que Dios creó era bueno, todo positivo, perfecto. Recuerde que hubo un principio en donde Dios creó todo y todo era altamente bueno, en gran manera. O sea que habían, hermano, mire, empezó a crear, porque la Biblia lo dice, porque esto escandaliza a muchos y les da cortocircuito cuando lo oyen algunos, ¿verdad? Cuando uno habla de que Dios creó dioses con D minúscula. Y es verdad, porque dice que Él es Dios de dioses, Señor de señores, creó señores, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. ¿Oyó? Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Entonces en el universo Él crió todo bueno. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Todo lo que Dios crió era bueno, positivo, perfecto. Incluso los seres negativos no los crió Dios, sino que se volvieron negativos al usar su libre albedrío y de esa forma se rebelaron contra Dios. Es que la rebelión viene cuando el hombre tiene el libre albedrío. O sea, el libre albedrío no la puede tener un pecador, no, porque es arrastrado por el enemigo. El único que tiene libre albedrío es aquel que cuando recibe a Cristo, ahí le devuelven el libre albedrío. Y entonces ahí es donde puede escoger pecar o quedarse en el polvo o en el lodo, o levantarse en el nombre poderoso de Jesús como el pródigo e ir a la casa de su padre y empezar una nueva etapa de vida. Pero note usted que solo en el libre albedrío, ¿verdad?, puede pasar eso. Entonces Dios, cuando le dio libre albedrío, porque Él bien hubiera, si es Dios, Él bien hubiera detenido al diablo, a Adán allá en el huerto, a Eva que no comieran del fruto, si es Dios. Pero si Él lo hubiera hecho, hermano, Él no busca eso. Él busca que le amemos con el corazón, con todo nuestro ser. Él busca que nosotros queramos servirle verdaderamente.
O sea, él busca ese sentimiento de amor, porque si no, fueran robots todos, pues. Él bien podía hacer lo que él quiere, pero imagínense, no sería correcto. Entonces Dios le da al hombre libre albedrío. Por eso es que Adán, cuando tenía libre albedrío, él escogió comer del fruto. Eva, vos tenés libre albedrío. Si vos querés hundirte, Dios bien, hermano, Dios hubiera parado eso, sí, pero Dios no tiene el robot. ¿Me entiende? Como esté libre albedrío, porque el libre albedrío es lo que hace que las personas se vuelvan negativas. Sencillo. Entonces, por la rebelión de ellos, Dios los echó a los seres negativos a las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera donde no hay esperanza. Note que la Biblia habla de las tinieblas de afuera y las tinieblas de adentro. Cuando alguien es echado a las tinieblas de adentro, como van a ser echados muchos cristianos de chocolate, van a ser echados a la tribulación, es porque esas son las tinieblas de adentro. Es decir, que Dios los va a tratar ahí para que ahí reconozcan verdaderamente el señorío de Cristo en la gran tribulación. Pero cuando es tirado a las tinieblas de afuera, ahí ya no hay esperanza. En otras palabras, a estos seres los echó en un espacio de ausencia absoluta de Dios. Imagínese eso, en una ausencia absoluta de Dios, porque así va a ser cuando se inaugure el lago de fuego. Es decir, va a haber ausencia absoluta de Dios. Algunos de ellos, de los que se rebelaron, yo le voy a mencionar algunos que lo habla la Biblia, lo dice. Está la maldad y la iniquidad, por ejemplo, que pudieron ser los primeros que se rebelaron, los cuales hicieron caer a Lucifer. Luego está Lucifer. Luego la Biblia habla en Apocalipsis, habla de Gog y Magog, y los deja ver como dos espíritus también, que, hermano, también de seguro cayeron. Claro, el hombre le ha puesto una parte de Rusia, ¿verdad? La tierra. Y también no es malo, también puede tener una enseñanza de esa, pero eso va mucho más allá. Porque ya en Apocalipsis estamos hablando ya de eternidad, hermano. Ya no está Rusia, no está la tierra de Magog, ¿verdad? Pero si usamos el sentido de espiritual, podemos ver que fueron dos potestades tremendas que engañarán, dice, en el último tiempo a la tierra. Bueno, esto es lo que podemos decir de la raíz del universo, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque después de esa raíz, Dios pone raíces, troncos comunes en el universo. Pero ese sería otro tema. Si usted tiene alguna pregunta, bueno, sería bueno que pregunte. Hasta ahí vamos a dejar. Yo creo que es bastante lo que hemos hablado. Ya con eso le va a quedar zumbando la cabeza, hermano, si lo agarra bien. Pero no sé si hay alguna pregunta para expander. Por favor, pregunten. Ahí está el micrófono. Sería bueno si han entendido. Si no, hay que hacer otro discipulado. O dame un micrófono acá y yo te doy Pablo. Dame una luz acá en uno de estos micrófonos. Gloria a Dios. Pregunten, hermano, con toda libertad. Gloria al Señor. ¿Habrá alguien que quiera preguntar? Levante la mano, si no cae para siempre. Ahí Salomé creo que quiere preguntar algo. Bueno, no hay nadie. Todo está claro. Ahí Víctor quiere preguntar algo. ¿Algo, Víctor? O no sé si entendieron lo que prediqué. Bueno, eso está bien. Bueno, entonces vamos a orar, Pablito. Bueno, vamos a hacer una oración. Y si está todo claro, bueno. Y si no, después pregunta. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por este culto maravilloso que nos has regalado. Te pedimos que te glorifiques, que abres nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, la sabiduría tuya, porque como dice tu palabra, hablamos
y Pablo mismo decía, hablamos sabiduría con aquellos que han alcanzado un grado de madurez en esto. Señor, en el nombre de Jesús te pido que bendigas a cada uno de los que están acá y que en el nombre poderoso de Cristo Jesús tú puedas, oh Padre Celestial, glorificar en su vida para la gloria y la honra de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu misericordia y por tu amor. Bendice a aquellos que nos están viendo, a aquellos que nos están oyendo, que en el nombre poderoso de Cristo Jesús también tú abras el entendimiento a aquellos que no tienen a Cristo, que en el nombre de Jesús lo reciban para poder entender estos misterios maravillosos que tú has revelado en tu sola potestad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén.